hay caracteres diferentes, formas de pensar diferentes. Y lo más tremendo, que llega un momento en que usted tiene que respetar la manera como otro piensa. Pero siempre tenemos en nosotros como esa parte dominante, ¿no? Queremos dominar, controlar. Pero pues hermano, no es así, realmente no. Tiene que respetar las decisiones aún de nuestros propios hijos. Aún así, si no hubiéramos no hubiéramos inculcado esas cosas, pero llega un momento en que toman decisiones, ¿no? Y tan duro que es respetar las decisiones cuando son erróneas. No es fácil, pero pues estamos en la escuela de Cristo, ¿no? Y estamos edificando, estamos construyendo y vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. No podemos ignorar la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Sería imposible. Por esa razón estamos aquí. Estamos aquí porque conocemos su dependencia. Dependemos de Él totalmente. Por eso estamos aquí, porque necesitamos su dirección, su guía, necesitamos su respaldo, necesitamos aprender a vivir con las decisiones que Dios toma en algunos momentos, así vayan en contra de los pensamientos. Y es difícil, no es fácil. Muy fácil. Entonces tenemos unas luchas constantes, tenemos luchas internas, y eso es parte de la formación. Me gusta mucho Génesis, y yo creo que de pronto uno de ustedes ya leyó todo el libro de Génesis, y significa principio, ¿no? Cómo vemos en el principio cómo Dios construye una familia. ¿Y cuál era esa familia? ¿La saben? Claro. ¿Cuál era? Adán y Eva, ¿cierto? Era tremendo, ¿no? Dios les da dónde vivir, les da la casa donde vivir, les da el huerto del Edén, no el paraíso. Eso lo invitaron por allá, se dice el huerto del Edén, no dice paraíso, no lo encontramos en ningún texto, pero muchas veces hemos tomado esa, es que es el huerto del Edén, eso es el paraíso, no. Y vemos cómo Dios ponía a ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidara y lo trabajara, ¿sí? Vamos a ir al texto, bueno, vamos a ir allá. Acompáñenme a Génesis, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 9. Quiero que me regale bastante atención porque hoy vamos a aprender. Bueno, yo voy a aprender en esta mañana, en esta hora. Y yo estoy seguro que mi hermano que me escucha va a aprender. Amén. Y vamos a notar algo bien interesante que muchas veces es no tenemos una buena comprensión cuando leemos las Sagradas Escrituras. O muchas veces leemos tan rápido que no nos detenemos por un momento y pasamos por encima del texto y no vemos lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Pues vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay Génesis, desde el capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, ¿sí?, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, ¿cierto? O sea que Dios pone al hombre. Creo que hay un texto más atrás que lo hizo, versículo 8, léalo conmigo, y dice ahí, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, sí, y puso allí al hombre que había formado. Entonces el Señor construye una casa, ¿cierto? Le hace una casa al primer hombre y lo pone en ese lugar. Y dice ahí en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es interesante porque en el versículo 9 dice que todo árbol que estaba en el huerto del Edén era delicioso para comer a la vista, y luego resalta dos árboles,
¿cierto? Uno es el árbol de vida y el árbol de la vida, y el otro árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es ciencia? Es el conocimiento, ¿cierto? Eso significa ciencia, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Entonces el Señor está diciendo ahí de que plantó dos árboles que el Señor resalta, que es el árbol de la vida, ¿sí? Mire ese árbol de la vida. Va en un momento a mí que me colabore Apocalipsis 22:2. Yo me imagino cómo sería que el hombre, ¿de qué árbol come Adán y Eva? Bueno, Eva primero, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué tal hubiera comido primero del árbol de la vida? Yo deduzco de que el árbol de la ciencia del bien y del mal era como más deseable, más provocativo, ¿cierto? Se ha ido de pronto a algún lugar, a una finca, que hay un árbol que resalta, ¿cierto? Entre todos los árboles, ¿saben? En la finca hay solo árboles de mango, pero hay un árbol en que hay mangas. Entonces usted cuando va a coger un árbol de un mango, pero ve de lejos el árbol de mangas, ¿usted qué hace? Usted no coge ese fruto, sino corre y coge el árbol de mangas y se come tremenda mangota, ¿cierto? ¿Qué dice en cuanto el árbol de la vida? Dice que ese árbol era ¿qué? Para la sanidad ¿de qué? de las naciones. De las naciones. O sea que ese árbol que está en el huerto del Edén está reservado para ¿quiénes? Ahí dice, para las naciones de la tierra. O sea que estamos incluidos nosotros. Sí, ese árbol está reservado para que un día, hay versículos antes, ahí dice, creo que es un subtítulo que dice la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Entonces, Dios tiene reservado ese árbol para nosotros, para que un día cojamos del árbol de la vida y ese traiga sanidad. ¿Para quiénes? Para nosotros, porque más adelante dice que después de que cojamos del fruto del árbol de la vida y lo comamos, dice que enjugará toda lágrima, porque traerá sanidad. ¿Sí? Muchas veces se llora ¿por qué? ¿Por qué se llora? Hay gente que llora por alegría, ¿no? Sí, hay gente que llora por alegría, pero también por tristeza, por duelo, por dolor, por angustia. ¿Será que nosotros en algún momento hemos tenido dolor, angustia? Claro que sí, cuando las cosas no salen bien, incluso le da dolor a uno. Entonces el Señor conoce nuestros corazones. Y cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, entonces el Señor ¿qué va a hacer? Va a decir, novicio, coma este fruto para que lo sane. ¿Sí? Entonces Dios tiene reservado ese árbol allá. ¿Para qué? Para sanear las naciones. El Señor va a traer sanidad, ¿sí?, a nuestras vidas. Y a través de esa sanidad viene consuelo, viene tristeza, viene consuelo, viene alegría, viene gozo, viene sonrisa, viene paz, viene seguridad, viene tranquilidad. Bueno, muchas cosas más que tal vez usted esté pensando. Pero también dice, ahí continúa en el versículo, dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero preguntarle una cosa, mi hermano, en esta mañana. ¿Podrá haber un árbol que de su mismo fruto haya fruto bueno y fruto malo? Piense. ¿Qué dice Mateo 7:17? Sí, Mateo 7:17. ¿Qué dice? De un árbol bueno no puede salir un fruto malo. ¿Sí dice? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. De pronto está hablando de una manera literal, ¿sí? Queriendo darnos a enseñar una enseñanza espiritual a nuestras vidas. Entonces, si yo tomo ese texto y me cojo de ese texto, mi hermano, y no lo suelto, y no voy al contexto, ese texto lo agarro para mí, doctrinal para mí. Digo, y de ahí no me mueve nadie. Entonces yo digo, ningún árbol que es bueno puede dar fruto malo, hermano. Porque es que la Biblia lo dice. Mateo 17:17, hermano Mauricio, dice que ningún fruto bueno, que ningún árbol que da buenos, ¿qué más que dice? ¿Perdón? Así todo buen árbol da buenos frutos, Exactamente. pero el árbol malo da frutos malos. Amén. El árbol que da buen fruto nunca va a dar mal fruto. Es imposible, hermano.
¿Sí? Tengan eso presente. Continuemos. Entonces el Señor dice en su palabra y resalta nuevamente luego que todos los árboles que estaban en el huerto del Edén eran árboles deseables a la vista para comer. Y había el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, continuemos. ¿Qué dice el versículo 10? Y salía del Edén un río, empieza ahí a contarnos el escritor del Génesis, ¿cierto? Los ríos, Euphrates, el Éufrates. Bueno, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Aquí Dios le da ciertas instrucciones para que él construyera. Quiero que lo entiendan desde esa parte. Versículo 15 hasta el versículo 18, 19 más o menos, Dios empieza a darle a Adán unas instrucciones. ¿Sí? Acordémonos que la Biblia, ¿qué es? Un manual de instrucción. ¿Sí? ¿Para qué Dios nos dio ese manual de instrucción? Para que construyamos como iglesia y como familias partiendo de esa base. ¿Sí es correcto? Yo decido si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Eso es decisión mía. Pero el Señor quiere que yo construya unas buenas bases, unos buenos cimientos. Mire, acompáñenme a Mateo sin perder Génesis, por favor. Capítulo 7, sin perder Génesis. Ahorita vamos a ver las instrucciones que Dios le da a Adán. Pero le da unas instrucciones para que él construya sobre esos consejos. Entonces dice Mateo capítulo 7. Aquí, ¿qué ocurre en Mateo capítulo 7? Es el final de las parábolas. ¿Sí? Qué tremendo el Señor. Yo me he preguntado, mi hermano querido que me escuchan esta mañana, las parábolas empiezan en el capítulo 5, ¿sí? En el sermón, en el monte, ¿de dónde es? ¿Qué lo hace? En el sermón del monte, ¿sí? Y termina en el capítulo 7, al final. 3 capítulos, ¿sí? Dándoles consejos a sus discípulos, dándoles consejos a las muchedumbres. Si usted lee, antes de que lea, si usted lee, mi hermano, por un momento, Hechos capítulo 4, versículo 13, dice que cuando Pedro y Juan predican la palabra de Dios, dice que la gente quedaba aterrada de su doctrina, porque ellos eran del vulgo, eran gente, eran muchedumbres, cantidades de personas, pero me interesó mucho esa palabra vulgo, que tiene un significado, entre 5 significados que tiene, es que significa rebaño. Sí. Era un rebaño que Jesús estaba formando, capacitando y edificando. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, pero estos hombres son sin letras. O sea, estaban aterrados porque era muchedumbre de gente, que eran del vulgo, era mucha cantidad de personas, y el significado de esa cantidad de personas es un rebaño, pero lo más interesante es cuando ellos dicen, pero es que esta gente es sin letras. Y cuando decía que sin letras, quería decir que eran personas que no tenían estudio. ¿Sí? ¿Cómo es que se le dice a una persona cuando no tiene estudio? Analfabeta, ¿cierto? Ellos les dicen, es mucha gente, pero toda esta gente es analfabeta. ¿Cómo les podemos hablar en nuestras propias lenguas? No tienen ni siquiera estudio, no son capacitados, nunca han estudiado. Porque las clases bajas, medias, en el primer siglo, eran personas que no podían acceder al estudio, a la educación. Eso lo manejaba simplemente los estratos altos. La gente de clase baja no lo hacía. Y Jesús, vemos cómo se sienta con esa paciencia en el monte de los olivos, y cuando el Señor Jesucristo se sienta en el monte de los olivos, le dice a esa gente que no tenía estudio, que no sabía leer, que no sabía escribir, pero ellos entendían que si un rabino se sentaba, les estaba diciendo, pongan mucho cuidado que les voy a enseñar algo demasiado importante para sus vidas. Yo no sé, aquí hay profesores, aquí hay un profesor delante mío, y aquí al lado mío, y yo creo que un profesor, cuando un niño no sabe leer ni escribir, yo creo que la mejor manera, y corríjame, profe, es enseñarle de una manera ilustrativa, ¿cierto? Ahora,
las profesoras que están acá, ¿cierto? Para enseñarles la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz. Yo quiero que sacan afiches, ¿cierto? Jesús siendo bautizado por Juan en el Jordán, luego Jesús llamando a los discípulos en el mar de Galilea, luego Jesús, ¿cierto? Haciendo un milagro, luego Jesús ante las autoridades romanas, luego Jesús crucificado, luego Jesús en la tumba, luego Jesús resucitado, y les enseñó de una manera como ilustrativa. Eso fue lo que hizo Jesús a través de las parábolas. Era la literatura farisaica. Como Jesús era fariseo y como sabía las personas que tenía al frente, no saben leer, no saben escritos, ¿qué hace Jesús? Jesús llega de una manera ilustrativa, ¿cierto? Inventando historias que muchas eran reales y otras eran inventadas, les enseñaba la palabra de Dios y ellos se entendían, hermano, y se convertían al cristianismo. Entonces, miren, imagínense, estamos hablando de construir. Y cómo nosotros, hermanos, mire, cómo hemos tenido nosotros como iglesia que volver a qué? A los rudimentos, volver a eso. ¿No lo nota? Hermano, la paga del pecado, la muerte, mala Dios, Dios el día eterno, hermanito, por Dios, arrepiéntase, mire cómo está viviendo. Ese amor de Cristo hacia las almas, ese es el amor de Cristo. Ese amor de Cristo que tenía en el primer siglo es el mismo amor que Jesucristo tiene para con nosotros. Vuelve y dice, papito, ven. Se está viviendo mal delante de Dios, corríjase. Pídale perdón a su esposa. Empieza a hacer un devocional en su hogar. Empieza otra vez a orar. Sí, empieza otra vez a ayunar. Volvamos a sonreír. Bonito, ¿cierto? ¿Sí es bonito? Sí, es bonito. Porque así no se le olvida uno quién es. Hicimos simplemente hombres. Mateo, al final, capítulo 7, versículo 24. Miren lo que dice Jesús después de darles a ellos esa enseñanza ilustrativa, llevarlos a los rudimentos con ese amor que un profesor tiene con sus niños. Dedicar ese tiempo de hacer esos dibujitos para enseñar a los niños, para que se vayan con una enseñanza para sus casas. Miren lo que hace Jesús, eso lo hacía Jesús. Miren lo que dice: quisiera pues, ¿qué dice? Cualquiera pues que me oye, ¿sí lo tiene? Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Jesús le dice, ya les he enseñado, pero ahora lo que les he enseñado yo quiero que ustedes que lo pongan por obra. ¿Para qué? Dice, y si ustedes lo hacen, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa la palabra prudente? Yo le voy a decir qué es la palabra prudente. Es una virtud que consiste en distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Es distinguir, es una virtud que consiste en distinguir lo que es bueno y lo que es malo para yo tomar la decisión de qué seguir. ¿Sí? ¿Sí? Y dice que ser prudente es virtud. ¿Y qué es virtud? Es una disposición permanente, constante, que me inclina de una manera fuerte, firme, agresiva, violenta, para actuar rectamente delante de Dios, para construir delante de Dios, para llegar a la perfección. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros construyamos, edifiquemos. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Para llegar nosotros a ¿qué? A la perfección de Cristo. ¿Sí es correcto? Devuélvase a Génesis. Dios quería que Adán y Eva construyeran, ¿cierto? ¿Construyeran sobre qué? Sobre las enseñanzas, sobre la palabra, sobre los consejos que Dios le había dado. Y Dios le dice a Adán, versículo 15, toma pues
tomó pues Jehová, dice, versículo 15, dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dice, Adán, tienes que labrar y guardar la casa que te acabo de dar. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente vas a morir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el Señor empieza a darle parámetros, a darle una enseñanza para que Adán construyera sobre ello, ¿sí? Construyera sobre ello y pudiera darle cuentas a Dios, ¿sí? Unas buenas cuentas a Dios. ¿Y qué dice el versículo 18? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y mira lo que hizo Dios. Es interesante porque Dios quería que Adán construyera, ¿sí? Que fuera un hombre fructífero, que fuera un hombre productivo, ¿sí? Que construyera, pero esa construcción Dios entendía que él no la podía hacer solo. ¿Y qué hizo Dios? Dice ahí más adelante que Dios pone al hombre a ponerle los nombres a los animales, y él se da cuenta de que los animales vienen por parejas, hembra y macho, y se dio cuenta al final de haberle puesto los nombres a los animales. ¿Sí? Eso se llama taxonomía. Taxónomo es el que le pone nombres a los animales. El primer taxónomo de la Biblia es ¿quién? Adán. Y al terminar de ponerle nombre a los animales, ¿qué pasó? Produjo en el corazón del hombre una necesidad. ¿Cuál fue esa necesidad? Él dice que no halló ayuda idónea para él. ¿Sí es correcto? Es cuando coge al hombre, lo hace que quede en un sueño profundo, dice las Sagradas Escrituras, lo anestesió, yo creo, ¿cierto? La anestesia tal vez desde dónde viene. Llegó y le aplicó anestesia a Adán y llegó, quedó en un sueño profundo y sacó una de sus costillas. Y de esa costilla, ¿qué hizo? El hombre proviene lo hace Dios de aquí, del barro, ¿cierto? Y a la mujer de la costilla del hombre. ¿Y qué hizo? Ahí lo dice, puso a Adán nombre a toda bestia y ave, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo. ¿Cuándo lo hizo caer en un sueño profundo? Cuando nació en el corazón de Adán la necesidad de una compañera, entonces lo hace caer en un sueño profundo, dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, versículo 1, y ¿qué dice? Cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. ¿Cierto? ¿Qué dice el 23? Dijo entonces, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada ¿qué? Varón, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Bueno, muy bien. Entonces ahí el Señor pone a Adán como cabeza, ¿cierto? Con su esposa administrando. Y el Señor les da unos parámetros. Eso lo vimos hace un ratico cuando le dice: labrarás la tierra, trabajarás, cuidarás tu casa, vas a disfrutar de tu trabajo, ¿sí? Vas a comer del fruto de ciertos árboles que son dolorosos a la vista, menos del árbol de la vida, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Y Adán, ¿qué tenía que hacer? Caminar bajo esos parámetros, bajo esas instrucciones. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué? Porque Dios quería que el hombre creciera, ¿cierto? Que el hombre creciera, se desarrollara como hombre al lado de su idónea. Vaya al capítulo 3. Aparece aquí. ¿Quién aparece ahí en el versículo 3? El capítulo 3, versículo 1. La serpiente.
serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí vamos a notar por qué era astuta. Y el mismo texto dice, miren, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, miren lo que le dice a la mujer, con astucia, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le dice algo que era mentira, con mentiras para sacar verdades. Con que Dios te ha dicho que de ningún árbol que es deleitoso para la vista, deseable para comer, podéis comer. Con mentiras, ¿para qué? Para sacarle la verdad ¿a quién? A Eva. ¿Sí lo dice? ¿Y qué dijo? Y la mujer responde. ¿Qué respondió a la serpiente? Del fruto de los árboles del huerto, de esos sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Esa conversación ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mentiroso, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso es algo que el hombre toda la vida ha querido hacer. ¿Sí? ¿Se acuerda de la construcción de la Torre de Babel? Quería crecer, llegar al nivel de Dios, ser adorado por Dios. ¿Sí es correcto? ¿Y qué sigue diciendo? Sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Póngale cuidado bastante a esta parte que vamos a leer aquí desde el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Yo creo que lo que hablábamos desde el principio, y yo les comentaba a ustedes, yo creo que ese árbol era esa manga, ¿cierto? Ese árbol de manga deseable alrededor de árboles de manguitos. ¿Sí? Ella lo vio, ¿sí? y dice que era que árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice, y entonces fueron abiertos, ¿qué? Fueron abiertos sus ojos. Escuche esto, mi hermano, escuche esto. Nosotros hemos escuchado siempre que es el pecado original, ¿cierto? ¿Dónde dice el texto del pecado original? Eso lo inventó por allá San Agustín. Ese era un filósofo cristiano del siglo IV. Llega y coge este texto y él dice lo siguiente: Eva cogió del fruto, ¿sí? Y cogió y lo mordió y lo dio a su marido. Y desde ese momento entró al hombre el pecado original. Pero déjeme decirle, pero es que ese árbol dice que no solamente era el conocimiento del mal, también la Biblia dice que ese árbol era el conocimiento del bien. O sea que cuando ella, bueno, ya no me vaya a decir a algún hermano, eso no era una manzana, era una pera. Dígame decirle que ni era una manzana ni una pera. Eso es teología dogmática o dogmas de hombres, pero la Biblia no dice que era una manzana ni una pera. Está dándonos una enseñanza literal, eso es algo literal, nos está dando una enseñanza espiritual, ¿cierto? Entonces, cuando a Eva come la manzana, bueno, digamos que era una manzana, y muerde la manzana, entonces solo entró el conocimiento del mal a la humanidad. Vale, cuidado. Dice que ese árbol y el fruto que tenía ese árbol no solo tenía el conocimiento del mal, también tenía el conocimiento del bien. O sea que cuando Eva lo muerde, no solo conoció que era el mal, sino también conoció que era él. Interesante. ¿Por qué Dios, la pregunta sería, por qué Dios permite de que el hombre y la mujer tuvieran el conocimiento del bien y el conocimiento del mal? Pregúntese eso. Por el conocimiento del bien sabemos que es el mal, ¿cierto? Cogemos las escrituras y dicen, no fornicarás, ¿cierto? Si no fornico está bien, pero si fornico está mal.
será la mujer de tu prójimo. Si no deseo la mujer de mi prójimo, oiga, eso está bien. Pero si deseo la mujer de mi prójimo, está mal. ¿Sí? Entonces, por el conocimiento del bien, vino también el conocimiento de qué? Del mal. La pregunta es por qué Dios permite y utiliza la serpiente. Recuerde, cuando usted va a Job y usted lee detenidamente el libro de Job capítulo 1, se va a notar que Satanás simplemente que es una vasija de Dios. Una vasija de Dios. Y la razón por la cual Dios permite que Adán y Eva tengan el conocimiento del bien y el conocimiento, uy hermano, pero ¿cómo me va a decir usted que Dios permitió? Es que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Al tener ellos el conocimiento del bien y del mal, es la única manera para crecer, hermano. No hay otra manera. No hay otra manera de crecer. No hay otra manera de construir. Si retrocedemos siglos antes, el conocimiento que hoy se conoce de cimientos y bases, usted sabe cuánta gente no se mató la casa, perdió tiempo, perdió materiales, perdió fórmulas, hasta dar a la fórmula para sacar el cemento. Invirtió dedicación, tiempo. Y cuando yo conozco lo que está bien y lo que está mal, es la única manera para yo construir, la única manera para yo edificar. Si usted nota las escrituras, después de que ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal entra a la humanidad, al hombre, es cuando realmente Adán, ¿qué? Dense cuenta, Adán sabe que es padre, se casa, tiene una familia. ¿Sí lo notan? Antes no. Yo le decía a Adán, ara la tierra, siembra y cuide de su casa. ¿Y él lo hacía por qué? Lo hacía por obediencia, cuando no sabía si eso estaba bien o eso estaba mal. Era necesario que Adán y Eva tuvieran el conocimiento del bien y del mal para poder construir, porque se construye con los golpes, se construye como equivocándonos, cometiéndonos errores, fallando. Es la manera como nosotros construimos, es la única manera para nosotros crecer. Llega el Señor y dice que los casó, los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificar y multiplicar. Después que los casó, Adán entendió, yo tengo que primero casarme para poder tener hijos, porque si no me caso, primero para tener hijos, ¿qué voy a hacer? Voy a pecar delante de Dios. ¿Sí? Miren lo que dicen las escrituras. Y vio a la mujer que el árbol era bueno. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos. Oiga, mi hermano, es curiosidad. Yo tenía una curiosidad de qué es abrir los ojos. Dice que cuando ellos tuvieron el conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasó con ellos? Abrieron los ojos, ¿cierto? ¿Sí dice? Sí. ¿Qué significa abrir los ojos? Es la acción del Espíritu Santo en mí y en otras personas, en conocer mi estado que me lleva al sufrimiento por mi error cometido. O sea que cuando ellos abren los ojos, mi hermano, entra en sufrimiento porque se dan cuenta que han cometido un error, que han fallado delante de Dios, ¿cierto? Dice ahí, continúa diciendo, explicando qué es abrir los ojos. Dice, es conocer mi estado que me lleva al sufrimiento por mi error cometido. Y al conocer mi error cometido, hay un anhelo intenso de salir de él o solucionar ese problema. ¿Y qué hicieron ellos por solucionar ese problema? Dice las escrituras después de eso que conocieron que estaban desnudos y cogieron hojas de higuera y hicieron vestidos. ¿Sí es correcto? Pero es interesante porque más adelante el Señor aparece en el huerto del Edén para tener seguir hablando con Adán porque tenían una amistad. Y una de las razones por las cuales él le dice a Dios que se había escondido era porque estaba desnudo. ¿Sí lo recuerdan? Él construye
un vestimenta a base de hojas de higuera, escuchen, de higuera. Pero cuando ve que Dios viene, dice que Él se esconde y da dos razones. Y la segunda razón es que Él dice que estaba desnudo. Hombre, pero usted no está ya desnudo, usted ya está vestido porque usted con su esposa construyeron, hicieron ¿qué? Vestidos para su desnudez. Entonces usted, ¿por qué le dice a Dios que estaba desnudo? No podemos construir, no podemos edificar sin la alianza de Dios. No lo podemos hacer. Podemos, mire hermano, esforzarnos, podemos trabajar duro con nuestras manos, podemos planear muchísimas cosas, pero si no tenemos la aprobación de Dios, si no tenemos la dirección de Dios, será perdido. ¿Será que las vestiduras que ellos hicieron con higuera se perdieron? ¿Verdad? Sí. Ahí lo dice. Deducimos. ¿Por qué deducimos? Porque dicen las Escrituras, Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre, ¿qué le hizo? ¿Le hizo qué? Túnicas de piel. Oiga, habían perdido el tiempo. Nosotros como familia, como la familia de Cristo que nosotros somos, no podemos seguir construyendo o construir o tomar decisiones sin la aprobación de Dios, sin la dirección de Dios, porque vamos a perder el tiempo. Ellos perdieron el tiempo, sí, perdieron. Quisieron hacerlo a su manera. Yo puedo salir de acá y sigo mi vida y desecho el consejo de Dios. Esas vestiduras no sirvieron para nada porque no estaban en la aprobación de Dios. Qué difícil es obtener la aprobación de Dios. No es sencillo. Y estar dispuestos a aprobar la decisión que Dios tome. Y estar yo de acuerdo en la decisión que Dios tome, así vaya en contra de lo que yo anhelo y deseo. Tal vez ellos digan, ya con estas vestiduras tenemos. Y pareciera ahí en el versículo 21 que Dios coge un cordero, hace un sacrificio. ¿Para qué era el sacrificio? ¿Para qué el sacerdote hacía sacrificios en el templo? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros hacemos sacrificios vivos, gratos, agradables a Dios? Porque los sacerdotes hacían sacrificios porque era la única manera para poder ser aceptos delante de Dios. Nosotros hacemos sacrificios vivos, gratos, agradables a Dios para poder ser ¿qué? Aceptos delante de Dios. Dios hace un sacrificio por Adán y Eva para que ellos pudieran ser aceptos delante de ¿qué? De Él. ¿Sí es correcto? Para poder ser aceptos delante, nosotros tenemos que ser aceptos, ser aceptables delante de Dios. Nosotros necesitamos ser agradables delante de la presencia de Dios. Yo necesito acercarme a Dios y hallar gracia delante de Dios. Ese es el sacrificio, ¿sí? Cuando yo traigo sacrificio a Dios, ese es un sacrificio que usted está haciendo hoy acá, está trayendo ¿qué? Sacrificio vivo, grato, agradable a ¿quién? A Dios. Y de esa manera yo soy acepto delante de Dios. Adán y Eva tenían que empezar a construir. ¿Bajo qué? Bajo la aceptación de Dios, bajo la aprobación de Dios. Amén. ¿No lo necesitamos? Claro. Usted y yo lo necesitamos, mis hermanos. Recibamos el consejo de Dios. No despreciemos el consejo de Dios. Necesitamos que esa construcción de fruto. ¿Cuántas veces no hemos construido tocado de moler? Adán y Eva vivieron eso. ¿Cuántas veces no hemos construido tocado destruir de moler y empezar de ceros? ¿No le ha pasado? A mí sí. Empezar de ceros. Yo creo que eso nos trae madurez. Las caídas, las sobadas, los golpes.
Las equivocaciones tienen que llevarnos a nosotros a la madurez para poder crecer. Amén, mi hermano. Luego, para que se pongan aquí. Para terminar, me gusta mucho el hijo pródigo. Y denote algo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Yo creo que los fundamentos que le enseñó su padre fueron buenos. Voy a decirlo por como vio Jesús a esas muchedumbres de gentes, a esos rebaños de gentes que estaban allá sentados en el monte de los olivos, de esa misma manera, con ese mismo amor, con esa misma dedicación, lo hizo el padre del hijo pródigo a su hijo. Sí, pero dice las escrituras que él decidió pedir la parte de su herencia. Él toma su herencia y ¿qué hace? Va y la malgasta, dice las escrituras. Trajo, mujeres, etc. Una de las cosas interesantes es que él en ese momento que estaba borrachándose, en ese momento de la historia que él está embriagándose por mujeres, malgastando su dinero, nunca fue borrado en el subtítulo, ya no es hijo. Siguió la palabra hijo. Dios lo ha dejado pródigo, ¿cierto? Pero quitar ese hijo. Y si denota durante la vida de ese hombre, hasta el punto en que llega a comer de las algarrobas de los cerdos, hasta que se profundiza en el mundo y llega y cae, hasta ese punto, sigue el subtítulo, el hijo pródigo. Y llega un punto en que él levanta su cabeza y vuelve en sí como Nabucodonosor, cuando estaba comiendo de la hierba, ¿cierto? Dice, en los campos de Babilonia. Dice que llega un momento en que vuelve en sí y le da la gloria a Dios y se convierte a Dios. Eso mismo pasó con el hijo pródigo. Volvió en sí y dijo, los siervos de mi padre en la casa comen mucho mejor que yo, volveré a la casa de mi padre. Y él volvió. Y yo creo que una de las razones por qué él vuelve es porque el padre había construido en él, lo había educado, había construido unas bases, unos cimientos, que era aunque trató de destruir, nunca lo pudo hacer, y estaban ahí esos cimientos. Esos cimientos estaban ahí. Y por causa de esos cimientos, que es la palabra de Dios, hermano, que es la palabra de Cristo, ¿quién es? El verbo. El verbo, ¿quién es? El logos. ¿Quién es el logos? Las escrituras. Y si usted lo ve en Mateo 7, dice los cimientos. Los cimientos son las escrituras. Esa palabra estaba en él. No la pudo arrancar ni desagarrar de él. Ahí estaba agarrada, prendida. Así le estuviera mi hermano en el mundo. Y vuelve en sí y vuelve a su padre. Tremendo. Y vuelve a su padre. Y dice las escrituras que el padre le manda a traer el mejor vestido, mejor anillo. Eso es figura del reino de los cielos. Y yo creo que esa esperanza no puede morir en cada uno de nosotros. Amén. La palabra ha sido sembrada y la palabra de Dios dará su fruto a su tiempo. Yo lo creo. Y vivo bajo esa esperanza. Amén, mi hermano. Cierra sus ojos por un momento. Padre de los cielos, te doy gracias. Porque los cimientos que tú has permitido que Fuente y Vida tenga son fuertes. Los cimientos siempre están escondidos, ocultos, Padre de los cielos. Pero sobre esos cimientos se construye. Permítanos ver esa construcción, Señor, como iglesia y como congregación, Señor. Permítanos ver el crecimiento, Señor, Padre de los cielos. Apresura los pasos, Señor, de aquellos que han de ser salvos, Señor, de los cielos. Te lo pedimos a ti en el nombre de Dios. Permite, Señor, que reviente, Señor, esa semilla, Padre de la gloria. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Tal vez esa semilla que ha estado durante mucho tiempo seca, pero está ahí, Señor de los cielos. Pero tú eres el agua de vida, Señor de los cielos. Y si el agua de vida riega esa semilla seca, aún esté seca, Señor, aún así esté perdida, aún así nadie dé un peso por esa semilla, Señor, tú la harás germinar, tú la harás crecer y dar frutos, Señor de los cielos.
Hoy oramos a ti, Señor, para que nuestros ojos, Padre, tú nos permitas ver con nuestros ojos esos anhelos, esos deseos, Señor, Padre, de ver una construcción fuerte y sólida, Padre de los cielos. Gracias te damos a ti por la iglesia. Gracias te damos a ti y te pido, Señor, que tú nos afirmes cada día más, Señor, como iglesia y como congregación. Afirmes cada liderazgo de Fuente de Vida, que se construya cada día más, Padre, sobre esas vidas y sobre esas almas, Señor, bajo tu palabra. Hoy te lo pido a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, poderoso gigante. Hoy te exaltamos, te bendecimos y te adoramos y te damos las gracias por tu fidelidad y por tu misericordia y por tu amor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, guárdanos del mal, del peligro, de la peste destructora, del lazo del cazador. Guárdanos de la artimaña del enemigo, de los planes del enemigo. Escóndenos en el hueco de tu mano como iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.